Bueno, antes de tener el mensaje, algunos anuncios. Les recordamos los domingos, tenemos los cultos presenciales ya a las 12 del día y seguimos pues las medidas sanitarias que se han implementado, y también estamos transmitiendo en línea, en vivo, en Facebook, y entre semana se sube a YouTube los domingos. Los miércoles, hermanos, 8 de la noche, seguimos con los estudios bíblicos, así es que le animamos para que se conecte a las 8 de la noche en Facebook y al día siguiente también lo suben a YouTube. Y comparta pues estos videos, que espero que estén siendo de bendición. Y si me permiten, por ahí, Gabo, donde estaba yo sentado hay 2 libritos de niños, por favor. Bueno, y hermana Marilena, ¿me permite una Biblia de las que estamos obsequiando también, por favor, para las personas nuevas? Sí. Bueno, recordarles, mis hermanos, aquí tenemos estos cursos, son para niños. Usted se los puede llevar, son gratis. Ahí tenemos un buen número de estos cursos. Llévese los que guste, por favor, ¿sí? Sin ningún costo, para que usted entre semana pues se los esté dando a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus vecinitos. Así es que ahí tenemos suficiente de este material. Está en la librería, es gratis, lléveselo, por favor. También estamos ya obsequiando, mis hermanos, las Biblias nuevas para las personas nuevas que usted invite los domingos. Cada persona nueva que usted traiga aquí, le estamos obsequiando esta porción de la palabra de nuestro Dios. Así es que queremos obsequiar 100 durante todo este segundo semestre, primeramente Dios, este segundo semestre del año. Así es que vamos a aprovechar pues el llevarles, el ponerles en sus manos la palabra de nuestro Señor. Así es que ahí estamos con estas promociones, mis hermanos, para promover el Evangelio, para que sigamos compartiendo de Cristo. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y lo hacemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 13. Y hoy concluimos, mis hermanos, pues ya este estudio del libro de Nehemías, en el capítulo 13, y he titulado Fieles en nuestros compromisos con Cristo. Este es el título del mensaje, Fieles en nuestros compromisos con Cristo. Vamos a orar y luego damos inicio. Padre, gracias, porque tú has roto las cadenas de la esclavitud del pecado que teníamos. A través de la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario y del poder de su resurrección y de la presencia de tu Espíritu Santo, es que ahora, Señor, somos libres. Nos permites caminar día a día en comunión contigo, gozándonos de tu presencia, Señor, y viendo cada día tus maravillas, tus misericordias, tus bondades. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres santo y justo. Nos das la vida, Señor, nos das la salud, nos permites congregarnos para exaltar tu nombre, para reconocerte y darte la honra y la gloria, Señor, que solamente a ti te pertenece, como Creador y Redentor también. Señor, oramos también, pues, que limpie nuestras vidas. Perdona, por favor, toda ofensa, Señor, que hayamos cometido contra ti. Queremos estar a cuentas contigo, Padre Santo, y gracias por tu perdón, por tu gracia, a través de la sangre de Cristo. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento en esta tarde y también la guía y el poder para, Señor, recibir con fe tu palabra y obedecerla. Dirígenos. También tú sabes si traemos alguna petición de manera muy personal, Señor, algunas situaciones propias de la familia o de alguien que nos ha pedido que les apoyemos en oración. También ponemos en tus manos, Señor, estas peticiones, estas necesidades que tú conoces, suplicándote, Señor, escuches y también pues tengas a bien responder estas oraciones, Señor, que estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y gracias porque nos escuchas, gracias porque respondes. Solamente, Señor, ayúdanos a tener fe y paciencia para ver tu respuesta en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada vimos el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12, bueno, pues trata realmente de una celebración, de una dedicación que hacen los judíos, el pueblo de Israel, por haber terminado ya los muros, ¿verdad? Haberlos levantado, ya estaban a cuentas con el Señor. Entonces, 11 y 12 de Nehemías, pues relata la alegría del pueblo por haber ya llevado a cabo, terminado ese proyecto y lo dedican al Señor. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 13. Así es que, haciendo un resumen, hasta esa época habían reconstruido los muros,
varias cosas sucedieron. Habían vencido a sus enemigos, porque recuerda que una vez que ellos comienzan a reconstruir los muros, luego se levantan los enemigos para tratar de detener que fueran reconstruidas las murallas o los muros de Jerusalén. 3 enemigos destacan: Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. Entonces, esos 3 enemigos movieron a muchos otros para amedrentar y para obstaculizar la obra de Dios, pero los enemigos fueron vencidos. Hasta ese momento se habían leído las Escrituras. Recuerde que ellos estaban regresando de 70 años de cautividad de Babilonia. Entonces, leen la palabra de Dios. Al escucharla comienzan a llorar porque son convencidos por sus pecados, pero también comienzan a llorar por la bondad del Señor, que ha sido misericordioso con ellos. Oran a Dios, se ponen a cuentas con el Señor. Dice que toda una tarde estuvieron confesando sus pecados, se pusieron a cuentas con el Señor y luego hubo gozo. La adoración a Dios fue restaurada, fueron dedicadas sus vidas al Señor y pueden decir: Señor, esta obra fue hecha ¿por quién? Por ti. Busquen Nehemías 6:16, por favor. Nehemías 6:16, y aquí lo dice claramente este gran líder del Señor, Nehemías 6:16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Por Dios, mis hermanos. Es Dios quien hace maravillas, quien hace grandes obras, y esa gran obra que parecía imposible, pues Dios la realizó a través de su pueblo. Ya habían concluido todos sus proyectos. Ahora viene la pregunta: ¿y luego qué sigue? ¿Por qué no terminó el libro de Nehemías en el capítulo 12? Buena pregunta. ¿Por qué no? Si ya habían concluido el proyecto, estaban todos gozosos, se habían dedicado y consagrado al Señor. De hecho, habían hecho un compromiso con el Señor, ¿verdad? Que según el capítulo 10, Señor, no abandonaremos tu casa. Lo dijeron ahí en Nehemías 10:39 al final. Fue su compromiso. Recuerden que ellos hicieron un compromiso con Dios y lo firmaron, ¿verdad? Y total, dice al último, los porteros y los cantores, dice: y no abandonaremos, ¿qué? La casa de nuestro Dios. Un compromiso. Terminan todo con gran alegría, con gran gozo. Hubieran terminado el capítulo 12, pero no. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, recuerden que la Biblia es muy real y nos presenta la vida real. Podríamos poner aquí y fueron felices para siempre, pero sucede algo muy interesante y aquí tenemos que aprender nosotros, mis hermanos. Cristo ha hecho una gran obra en nosotros, la obra de la salvación, las buenas noticias, su evangelio. Cristo vive en nosotros, ya nos perdonó, ya nos lavó, ya nos dio su Espíritu Santo, ya nos dio la vida eterna y Él viene por nosotros, lo estamos esperando. Consumado es, dijo en la cruz Cristo. O sea, ya la obra de la salvación Él la pagó por completo. Entonces, Señor, ¿por qué no nos llevas a tu presencia? Bueno, aquí es donde vamos a encontrar algunos asuntos muy interesantes. Él viene por nosotros, pero estamos aquí ahora, nosotros, mis hermanos, igual en el capítulo 13. Estamos como en el capítulo 13, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el nuevo reto? Si ya estaba todo hecho, bueno, el nuevo reto es, mis hermanos, mientras Cristo viene, ¿por qué nos prometió regresar por nosotros? El reto es mantener el rumbo de la vida cristiana, mantener la meta, nuestros ojos en Cristo hasta que Él regrese. Él dijo: yo vengo por ustedes, pero mientras yo vengo por ustedes, Jesús dijo en varias ocasiones: los quiero encontrar preparados, los quiero encontrar preparados. No sabemos cuándo venga Él, pero Él dijo: prepárense, yo vengo por ustedes. Ahora, Señor, mientras tú vienes, ¿qué es lo que sucede? Si ya tú has comprado la salvación con tu sangre preciosa, estamos en ti, Señor, tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados y tenemos la seguridad de la vida eterna. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos, mientras Cristo viene? Bueno, Él quiere encontrarnos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios, busque por favor, capítulo 15. ¿Cómo quiere encontrarnos Cristo a los creyentes? Y este es el problema, mis hermanos, que muchos creyentes no están ni firmes, ni constantes, ni creciendo en la obra del Señor siempre, como dice el apóstol Pablo al terminar esta carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, termina así: así que, hermanos míos amados, ¿qué? Estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí el Señor nos dejó un trabajo. Un trabajo. La vida cristiana no es pues estar cruzado de brazos y a ver, Señor, no. Es mientras yo vengo, estén firmes en la fe, estén constantes, ¿verdad? En el amor y en la esperanza, y estén creciendo en la obra. O sea, estén sirviendo, estén madurando, estén ocupados en su salvación, es decir, vivimos para Cristo. Mis hermanos, tenemos que mantener el rumbo de la vida cristiana hasta que Él regrese. Ahora, ¿por qué? Porque, en segundo lugar, la batalla espiritual no se ha terminado, no. Satanás, aunque ya fue vencido en la cruz del Calvario, Satanás sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerden, tenemos 3 enemigos los cristianos. Número 1, la carne propia, comenzando dentro, es la antigua naturaleza, que aunque ya fue crucificada juntamente con Cristo, ha perdido su dominio, pero no la sacó el Señor, no ha desaparecido. Sigue luchando, por eso seguimos teniendo malos deseos, atracciones hacia el pecado, todos sin excepción, mis hermanos, todos los cristianos, pero ya no tiene por qué gobernarnos ni dominarnos. Fue vencida en la cruz del Calvario, pero sigue ahí. 2, el segundo enemigo, el mundo. El mundo con sus atracciones, con sus placeres, con sus cientos de distracciones. Y 3, Satanás. Satanás que siempre está queriendo engañarnos con medias verdades. Satanás siempre es el padre de mentira, poniéndonos a veces pensamientos nocivos, tóxicos, obsesiones, dudas, confusión mental. Lanza sus dardos de fuego contra los creyentes. Entonces, están esos enemigos, mis hermanos, para que no nos durmamos. Así es que tenemos que entender que hay que vivir en esa santidad, es decir, en esa limpieza y en esa pureza que Cristo nos ha dado. Bueno, ¿qué sucede en el capítulo 12? Nehemías, que era gobernador y estuvo 12 años gobernando Jerusalén después de haber terminado los muros y demás, y él tiene que regresar con el rey de Persia, con Artajerjes, para rendirle cuentas, ¿verdad? Nehemías era gobernador, pero Jerusalén era un pueblo cautivo ahora por los persas, ya no por los babilonios. Llegaron los persas, le ganaron a los babilonios, pero ahora los persas eran los amos de los israelitas, aunque les dieron permiso de construir su muralla, su templo y estar como ciudad. Regresa Nehemías un tiempo, estuvo ahí pues otra vez con el rey Artajerjes. Recuerda que Nehemías era copero del rey. No sabemos bien cuánto tiempo estuvo ahí en Persia otra vez Nehemías, pero el tiempo que se fue Nehemías bastó para que otra vez el pueblo de Israel, como dice ese dicho, vuelve la burra al trigo. Regresan otra vez a las mismas situaciones de las cuales Nehemías había batallado para sacarlos y que habían sido la causa de su desastre. La necedad del corazón humano. Mis hermanos, así somos. Entonces, el enemigo va a tratar siempre de obstruir en usted su crecimiento en la fe. Recordamos Nehemías 4:11, por favor. Recordamos Nehemías 4:11. Dice aquí, y nuestros enemigos, dice Nehemías 4:11, Nehemías, y nuestros enemigos. Cristiano, no se duerma, usted tiene enemigos, porque es hijo o hija de Dios, punto. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos que cesar la obra. Esto es lo que quiere el enemigo, que se detenga la obra de crecimiento que Cristo está haciendo de nosotros, de madurar, de crecer, de estar firmes, de estar llenos del Espíritu Santo. El enemigo quiere que se detenga ese crecimiento. Y a veces, mis hermanos, los cristianos cedemos y como que nos estancamos a veces un tiempo por ahí. Seguimos con Nehemías, capítulo 6, versículo 3, pero Nehemías siguió avanzando con el pueblo. Nehemías 6:3, el enemigo le trata de poner, vea usted en el versículo 1, ¿cómo se llamaban los enemigos de Nehemías? Ahí están los 3 principales: Sanballat, del cual al ratito vamos a hablar; Tobías, del cual también ya vamos a hablar;
y Gesem el árabe. Estos tres enemigos del pueblo de Dios trataron de engañar, ¿verdad? Haciendo como que las paces y ven, Nehemías, pues vamos a llevarnos bien, vamos a llegar a algún acuerdo. ¿Y qué es lo que les dice Nehemías? Él discernió, discernimiento, verso 3. Y les envié mensajeros, al final del versículo 2. Sanballat y Gesem me enviaron a decir, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Satanás te va a poner cosas atractivas, seductoras, pensando que va a ser para tu bien. Cuidado. Siempre, siempre, siempre Satanás va a procurar el mal, hacernos tropezar, desanimarnos, desalentarnos, que nos desviemos de la obra de Dios. Siempre. Aunque de momento te va a presentar algo atractivo, algo como que deslumbra, como que brilla, como que es agradable a los oídos, ¿verdad? Pues pensándolo bien, quizás sí, tal vez, cuidado. Discernió Nehemías, ellos habían pensado hacerme mal. Verso 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago ¿qué? Una gran obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Recordemos, usted que está en Cristo, usted es parte de esa hechura en Cristo. Usted es una gran obra de Dios. De Dios. No se menosprecie. Usted es una gran obra en Cristo. Dios tiene algo muy especial para usted y para hacer a través de usted también. Yo hago una gran obra. Lo que usted está haciendo en el nombre del Señor es parte de una gran obra que a veces no alcanzamos a entender hasta dónde puede repercutir. Una buena palabra que usted compartió del Evangelio, un servicio, sus oraciones. A veces no nos damos cuenta, mis hermanos, la verdad, de aquellas bendiciones que hemos podido compartir y ser con los demás, cómo están repercutiendo en otras personas. Ni idea a veces tenemos. Pero no necesitamos percatarnos de las repercusiones. Cuando usted sirve al Señor, Dios, esa palabra, esa acción, esa oración, ese servicio, ese apoyo, lo está usando en esa gran obra y finalmente Dios recompensará todo eso. Pero bástenos saber que estamos en una gran obra y que, dice Nehemías, yo cesaría entonces, si me distraigo haciéndoles caso, pararía la obra que Dios está haciendo en mi vida. Así es que, mis hermanos, cuando Nehemías regresa, la situación se había comenzado a deteriorar otra vez. ¿Por qué? Porque Satanás quiere debilitar, desviar y corromper ¿qué? La casa de Dios. Vamos a Nehemías 13 y por lo menos en 5 ocasiones, en el capítulo 13, Nehemías menciona la frase la casa de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. Y por lo menos en 10 ocasiones, Nehemías menciona en el capítulo 13 el día de reposo. El día de reposo. El día de reposo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver el enfoque de Nehemías de que la casa de Dios había sido abandonada? Porque ese es el reclamo que él les hace a ellos, versículo 14, Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias. Esa palabra misericordias significa actos de lealtad. Entonces diría Nehemías, Señor, acuérdate en orden a esto, acuérdate de mí, y no borres mis actos de lealtad. ¿De lealtad hacia quién? Hacia Dios. Porque ese es el punto. El pueblo había dejado de ser leal a Dios. Entonces, cuando llega Nehemías, él tiene que corregir y componer las cosas haciendo una serie de actos de lealtad. ¿A quién? A Dios. O sea, en otras palabras, Nehemías estaba aplicando la palabra del Señor, nada más. Señor, acuérdate de lo que estoy haciendo porque voy otra vez contracorriente. Este pueblo va una vez más para atrás, como los cangrejos, ¿verdad? Dice, y acuérdate, Señor, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bueno, ese es el punto. Habían otra vez que abandonado la casa de Dios. 3 personajes destacan en el capítulo 13. Número 1, Tobías. Tobías, el amonita. Recuerden que los amonitas
y moabitas eran enemigos de Israel. Y ellos no se les tenía permitido entrar a Israel. Y desde un principio Tobías quería ser parte de la reconstrucción, cuando Nehemías le dice, no, tú no tienes ni parte ni suerte aquí, entonces con permisito. No quería mezclas con el pecado, pero Tobías quería meter ahí su cuchara, ¿verdad? Porque ese es el punto. Satanás siempre quiere meter su cuchara en las iglesias, en la obra de Dios, siempre. Igual en nuestra vida. Satanás nos dice un poquito de esto y un poquito de aquello, mita y mita. Así es que habían abandonado la casa de Dios según Nehemías 13:11. Bueno, tres personajes. Tobías. ¿Y qué sucede con Tobías? Pues que él era enemigo de Israel, de Nehemías. Pero sucede en el versículo 7, bueno, 6 y 7, mas a todo esto dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, o sea, para volver, verso 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. ¿Quién era Eliasib? Pues un sacerdote. El mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Primer personaje, Tobías. Tobías representa la gente inconversa, la gente rebelde, la gente que a fin de cuentas está bajo la dirección de Satanás, se oponen a la causa de Cristo. ¿Y sabe usted que Satanás ha infiltrado mucha gente en las iglesias? Muchos Tobías. Y son los rebeldes y son los que se oponen a todo, pero Tobías se había metido hasta la cocina. Estaba en una de las cámaras o almacenes en el templo de Dios. Y en esa cámara debió de haber estado ahí que el incienso, las ofrendas, comida, etcétera, etcétera, para el servicio, para el ministerio del templo. Pero no, llega Tobías y como había emparentado con Eliasib, dice Eliasib, pues en consideración a Tobías, saquen todo lo que es lo que se usa para la obra de Dios, y Tobías, pues mete aquí tus chivas, ¿verdad? Tus cachivaches, ándale, instálate y bienvenido Tobías. Entonces cuando llega Nehemías, dice, y me enojé en gran manera y me dolió. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Eliasib, tú siendo sacerdote y sabiendo que él es el enemigo, oye, le estás dando lugar y aún en la casa de Dios? Entonces, claro que Nehemías se molestó. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Vámonos, luego. Entonces, Tobías representa a alguien que no conoce a Cristo, un representante de Satanás que se infiltra en las iglesias, muchas veces para dividir, para poner discordia entre los hermanos, para oponerse a todo avance en la obra de Dios. Y a veces uno piensa, pero si es un hermanito, tiene ya 30 años aquí en la iglesia. ¿Y qué? Que tenga 30 años, ¿de veras se ha convertido? Pero si es un líder y sabe mucho, ¿y qué? ¿Y se ha convertido? Pues nada más tienes que ver sus frutos, dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre milagros y echamos fuera demonios y profetizamos, etcétera. Y el Señor les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los Tobías. Luego, Eliasib, ¿a quién representa? Pues representa al creyente tibio, mundano, pasivo y carnal. Hizo componendas por consideración. A ver, tú tienes que considerar primero a Dios antes que a los demás. Dijo Pablo, yo tengo que agradar primeramente a Cristo antes que a los hombres, porque si primero agrado a los hombres antes que a Cristo, pues entonces soy esclavo de los hombres. Eliasib representa ese creyente tibio, pasivo. Pues sí, pasa tantito, un poquito, pues no hay mayor problema. Y dijo la Escritura, el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego tenemos al tercer personaje, Nehemías, que representa ¿a quién? Al creyente consagrado a Dios, aquel que está comprometido de veras con la causa de Cristo. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos, cuando las cosas
vuelven otra vez a descomponerse, ¿verdad? Y a deteriorarse. Bueno, pues hay que quitar lo malo para restaurar lo bueno. O sea, obvio, ¿verdad? Hay que quitar lo malo para restaurar lo bueno. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Inmediatamente, como vamos, verso 6, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, va para afuera. Aquello que está estorbando nuestro crecimiento, que nos está distrayendo del Señor, aquello que está enfriando nuestro primer amor, aquello que está haciendo que vayamos descuidando poco a poco nuestra comunión con el Señor, dice la Escritura, límpialo, límpialo. Pero a veces, mis hermanos, queremos pues estar conviviendo con algo del pecado, pero pues también tener como comunión con el Señor. No, no se puede. Tengo que quitar lo malo para restaurar lo bueno. Entonces, cuando yo identifico esto en mi vida me está apartando del Señor, esto en mi vida me está enfriando de mi amor por Cristo, esto está haciendo que pues ya haga a un lado las cosas de Dios, cuidado, cuidado, porque tarde o temprano va a regresar a las mismas situaciones de antes. Nehemías dijo, saquen todo eso, sáquenlo, límpienlo. Tenemos, mis hermanos, que enfrentar con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, echar fuera aquello que nos está desviando, distrayendo o nos está absorbiendo. Bien, 4 cosas aquí que Nehemías corrigió. Mire, qué interesante, las voy a mencionar muy brevemente. Tenía que regresar a lo fundamental, Nehemías. Ok, número 1, tenía que recuperar el espacio sagrado. Quiero llamarle sagrado, aunque entendiendo que no hay esa diferencia ahora nosotros en el nuevo pacto, pero recuperar el espacio sagrado, o sea, las cámaras de la casa de Dios, que estaban ocupadas por Tobías. O sea, vámonos, hay que recuperar la casa de Dios, la santidad. 2, hay que recuperar el personal sagrado. Los levitas, los cantores y los sacerdotes se habían tenido que ir. ¿Por qué? Porque ya no tenían para su sustento. Recuerden que el personal en el Antiguo Testamento, en el templo, sacerdotes, levitas y cantores, eran sostenidos, era parte de su ministerio. Entonces, cuando llega Tobías, pues saca todo lo que era para el ministerio de la obra de Dios y pone todas sus cosas. Entonces, no tienen ya manera de sostenerse y se tienen que ir del templo a buscar trabajo, a trabajar en otras cosas. Entonces, no había ministerio. Entonces, tenía que recuperar el personal sagrado, santo. 3, tenía que recuperar el tiempo sagrado. Y esto aquí hace referencia al día de reposo. Como les mencionaba, por lo menos 10 veces Nehemías está con el día de reposo, lo están quebrantando, están trabajando otra vez en el día de reposo, se están olvidando del Señor, están muy ocupados en el día de reposo, y Dios les había mandado a los judíos, guarden el sábado, Shabbat, el día de reposo, como señal, porque era señal de que era el pueblo de Dios, y también como un recordatorio de que Él es el creador del cielo y de la tierra. Estaban descuidando la adoración a Dios y ahora estaban otra vez volviendo a sus negocios, al business, a sus ocupaciones. Vamos a pasearnos, pues una distracción por aquí, otra distracción por allá, pues un descansito por aquí. Así comenzamos. ¿Sabe usted que los cohetes que salen aquí de la NASA, por ejemplo, y van rumbo a la Luna, deben de tener una medida pero exacta? Si se desvía de su salida 1 centímetro, para cuando pretenden llegar a la Luna ya no llegaron, ya se desviaron cientos de kilómetros, porque su salida estuvo mal desde un principio. Igual en la vida cristiana, si comenzamos haciendo pequeñas concesiones, ¿verdad? Un poquito aquí, un descuidito para allá, pues luego lo repongo, pues luego regreso, y así se comienza. Entonces, por eso el celo de Nehemías. El día de reposo hay que recuperar el tiempo sagrado. Y número 4, hay que recuperar al pueblo sagrado, o sea, a Israel. Cuando él se da cuenta de que ya se habían casado con los amonitas y moabitas, y dejen eso, los niños ya no hablaban judaico, ya estaban hablando los idiomas de los amonitas. ¿Qué significa eso? Que ya tenían la cultura, el pensamiento, las palabras, los hábitos de una cultura pagana, sin el temor de Jehová. Ese es el punto. No es que sea uno racista, sino que la cultura, los valores del mundo estaban ya formando, o mejor dicho, deformando a las criaturas, a sus hijos.
Entonces él tiene que recuperar todo eso. Y pone manos a la obra. Ok, saquen las cosas, que se vaya Tobías, vámonos. Regresen a los almacenes, a las cámaras del templo, el incienso y todo lo que tiene que haber para que se active una vez más la obra de Dios. Luego, habían abandonado la casa de Dios y él tiene que llamarles la atención y decirles, a ver, no, guarden una vez más el Shabbat, no lo quebranten, Dios tiene la prioridad. Ahora, mis hermanos, ¿por qué ahora para nosotros? ¿Por qué el día del Señor? Porque cuando guardamos el domingo, es una forma en la que estamos diciéndole, Señor, tú eres lo prioritario en mi vida. Todo lo demás, mi Dios, puede esperar. Claro, puede haber algunas excepciones, de acuerdo, sí. Hay excepciones que son verdaderas emergencias y sí, tampoco vamos a ser legalistas, ¿verdad? Pero normalmente, mis hermanos, uno tiene que cultivar este buen hábito. Señor, tú eres primero. Señor, me congrego con mi familia en Cristo. Te adoramos, te reconocemos, lo que el mundo no hace, que no te da el primer lugar. El mundo no te reconoce, el mundo no te alaba ni te agradece. El mundo, al contrario, está renegando de ti. El mundo, al contrario, Señor, se está olvidando de tus valores y está poniendo los valores satánicos. Y como pueblo de Dios, mis hermanos, por eso la importancia de congregarnos, mantener la fe, la sana doctrina, el discernimiento, la sabiduría. Nos están bombardeando con un montón de cosas a través de todos los medios, televisión, periódicos, las redes sociales, el radio. Todas las ideas del mundo están pero cayendo sobre nosotros. Y si usted no tiene el discernimiento y el conocimiento de la Biblia, lo van a confundir. Lo van a confundir. Por eso la importancia de que estemos retroalimentándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros en amor, en oración. Usted tiene una petición, tiene una necesidad, tiene un problema, tiene una situación. Hermanos, apóyenme en oración, por supuesto. Y eso le agrada a Dios cuando el pueblo de Dios nos unimos en oración los unos por los otros y nos estamos apoyando, mis hermanos. Dios quiere un pueblo unido, no quiere un pueblo aislado. Nunca fue el plan de Dios mantener a los creyentes como el llanero solitario. Hemos dicho, bueno, ni el llanero solitario estaba solitario, tenía a su amigo toro, ¿verdad? Ni él estaba solitario. Entonces, un creyente solitario es presa fácil de Satanás y del mundo. Pero cuando estamos juntos, mis hermanos, nos fortalecemos, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, entonces hay que renovar esa fe, hay que renovar ese compromiso con el Señor y no descuidar a nuestra familia, no descuidarla, porque las influencias del mundo están, mis hermanos, la influencia está severa, con música. Hay mucha música que de veras, de plano son blasfemias, ya. No toda, pero hay mucha música que el ritmo, letra y luego lo que se ve en los videos, digo, es obvio que atenta contra la santidad. Y si uno lo está viendo, y si uno lo está escuchando, y al ratito uno lo está tarareando, hermanos, hay que decir no a muchas cosas. Y le voy a decir algo, a veces queremos una religión fácil. Pues yo le voy a decir algo, el cristianismo no es una religión fácil. Bueno, por un lado no es una religión, y por otro lado tampoco es fácil. Los cristianos vamos contra corriente, así es, no hay de otra. Si usted quiere caminar con Cristo y a la par caminar con el mundo, no va a poder, punto, no se puede. Por eso hay creyentes que no quieren comprometerse con el Señor, porque ahora la generación quiere todo menos compromiso. La gente no quiere compromisos. Dice, no, nada más así una probadita. No quieren comprometerse. Y debe usted de saber algo. Si no hay compromisos en la vida, no hay crecimiento y no hay madurez. Entonces comenzamos a vivir con una inestabilidad y una inconstancia. Comenzamos algo y ahí lo dejamos. Y luego comenzamos algo y ahí lo dejamos. ¿Qué está faltando? Compromiso. Y los creyentes necesitamos renovar nuestro compromiso con Cristo. No podemos estar mezclando la carne con el espíritu. Busque Romanos capítulo 8, por favor.
Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Ahora, uno quiere vivir una vida pues al gusto del usuario. Pues ha ido usted a unos cafés, ¿verdad? Yo luego voy y me tomo un cafecito por ahí en Starbucks y su frase es: hacemos el café como a ti te gusta. No sé si ha ido por ahí, pero bueno, dice así, ¿no? Más o menos. Hacemos tu café como a ti te gusta. Y algunos piensan que esa es la frase también del cristianismo. Hacemos el cristianismo como a ti te gusta. 2 terroncitos de azúcar, bueno, 2 sobrecitos de Esplenda, poquito de cafecito, más leche. A ver, espérese. Jesús dijo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Ahí está la fórmula. Si alguno quiere venir en pos de mí, Él pone las condiciones, no nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya dio su vida completamente en la cruz del Calvario. Entonces, Romanos 8, versículos 7 y 8, dice aquí el apóstol Pablo que el espíritu y la carne no pueden vivir juntos, por cuanto los designios, o sea, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Está muy claro? Y esa era la preocupación de Nehemías. ¿Por qué se están mezclando con los amonitas y con los moabitas? Están queriendo mezclar la carne y el espíritu. No funciona. Entonces, tenemos que entender esto y tenemos que tomar una decisión. Gálatas 5:16. ¿Cuál es esa decisión? Vivir en el espíritu. Así es. Gálatas 5:16 dice Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es como el agua y el aceite. No podemos mezclar el espíritu y la carne. Entonces Pablo nos dice: mis hermanos, es lo que tenemos que negarnos, no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, y si llegamos a caer y si llegamos a ceder, bueno, lo confieso: Señor, perdóname, cedí a la carne, cedí a esto, límpiame, Señor, y ayúdame a vencer y a seguir adelante. Así es, mis hermanos. O sea, no quiero decirle ya pecó, ya falló, ya ni modo. No. Señor, sí cedí, ¿verdad? Por lo que sea, te lo confieso y estoy a cuentas contigo. Y tu sangre, Señor, me limpia y me perdona y me restaura. Y continuamos, mis hermanos, dependiendo del Espíritu Santo. Así es. Y hubo por ahí otro tropezón, algún pensamiento, alguna palabra X. Entendemos que estuvo mal, Señor, límpiame. No estuvo bien esto, pero aquí estoy, Señor. Lo confesamos. Y la gracia del Señor nos restaura, nos perdona y seguimos, mis hermanos, adelante. Vivimos para Cristo. Vivimos una vida santa. Vivimos una vida limpia. Vivimos una vida dependiendo del poder de su Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad para vencer. ¿Por qué luego hay tantas discusiones y pleitos en casa? Porque uno de los dos está viviendo en la carne. Por lo menos uno de los dos, si no es que los dos, el esposo y la esposa. ¿Por qué siempre están discutiendo? ¿Por qué hay tantas peleas y tantos problemas entre los hermanos? La carne, es la carne. El egoísmo, ¿verdad? El enojo, la ira y me dijiste y te regreso y aquí y allá, es la carne. ¿Cómo se soluciona esto? Viniendo al Señor: Señor, aquí está mi vida, guía tú, Espíritu Santo, por favor. Y vea usted el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Ahí está. Cuando el Espíritu llena su vida, cuando el Espíritu guía sus palabras, sus pensamientos, ahí está el fruto, mis hermanos. Pero a veces decimos: no, pues tengo que ir aquí con el consejero para que me diga que vaya con el consejero, pero con C mayúscula, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Gálatas 5:22?
Mas el fruto del Espíritu es que, ahí está, amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, ¿puede ver todo eso reflejado ahí en su casa? ¿Es una realidad? Sí, debe de ser una realidad. Cuando usted se somete al control del Espíritu Santo. Ahí estamos, hermanos. O sea, no nos compliquemos la vida como que necesita aquí y allá y que me psicoanalicen. ¿Qué psicoanálisis? Póngase a cuentas con Dios, deje su carnota, ¿verdad? Pídale perdón a Dios y que el Espíritu Santo le llene. Y aquí está el fruto. ¿Dónde anda buscando lo que está aquí en la palabra de Dios? Pero, cómo nos gusta hacernos guajes. Aquí están, mis hermanos, una vida dependiendo del poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, es un reto la vida cristiana. Máxime cuando estamos, Señor, en estos tiempos tan turbulentos, estos tiempos en donde hay, Señor, confusión en todos los aspectos. Pero tú guardas a tu pueblo, Señor. Tú nos has dado tu poderosa palabra, nos has dado la presencia santa de tu Espíritu Santo. Nos has dejado también, Señor, una iglesia, una familia en Cristo, a través de la cual podemos apoyarnos, animarnos, interceder los unos por los otros. Estamos aquí, Señor, porque hay todavía mucho que hacer por delante. Nos has puesto para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a la gente que no te conoce. Estamos, Señor, para hacer discípulos. Ponemos en tus manos nuestras familias, los matrimonios, a los hijos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras propias vidas, para que se pueda ir mostrando en nosotros la grandeza, la santidad, la mansedumbre de Cristo. De tal forma, Señor, que al ser guiados por tu Espíritu, nos des el poder de hacer a un lado la carne, el engaño de Satanás, las seducciones y las distracciones que en el mundo hay. Y, Señor, queremos pues renovar nuestros compromisos contigo. Permítenos vivir fielmente delante de ti. Hacer a un lado, Señor, aquello que hemos permitido que ocupe aquello que tú ya habías establecido, Señor, en nosotros, en nuestras mentes, en nuestra vida, pero que a veces lo hemos ido sacando por darle lugar a otras cosas que Tobías ha querido, Señor, ir colocando. Pero queremos reaccionar como Nehemías, Señor, venir ante ti para limpiar, para sacar aquello que nos ha sido piedra de tropiezo, aquello que nos ha sido un estorbo o una distracción, aquello, Señor, que nos ha apartado de darte el primer lugar en guardar el día del Señor, y entender, Padre Santo, que no podemos estar viviendo en la victoria haciendo pequeñas concesiones, pequeñas componendas con Satanás, con el pecado, con el mundo. Tú nos invitas el día de hoy a fin de, Señor, renovar nuestro compromiso contigo, ser fieles, darte el primer lugar, a renovar nuestro amor por ti, Señor, a volver a ese primer amor, porque es lo que tú mereces, Padre Santo. Guárdanos de todo mal, líbranos de las tentaciones, de las atracciones, del engaño, y que tu verdad nos ayude a discernir, a caminar, Señor, fielmente. Ayúdanos, somos débiles, lo reconocemos, pero también reconocemos, Señor, que en la debilidad tu poder se perfecciona. Y nos venimos ante ti, Señor, hasta el trono de tu gracia, tu misericordia abundante, porque reconociendo, Señor, nuestros pecados y caídas y tropiezos, pues, Señor, tú eres
bueno, paciente, restaurador, y nos das la oportunidad de en esta tarde, Señor, venir ante tu presencia y una vez más vivir en la llenura, en la plenitud de Cristo, en la plenitud de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Padre Santo, renuévanos por favor y permítenos caminar fielmente delante de tus ojos. Están en tus manos nuestros matrimonios. Tú sabes, Señor, a veces los problemas o las diferencias o las discusiones que han habido. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, a quienes también pues tú conoces, Señor, sus luchas, sus tropiezos, sus tentaciones también. Los ponemos en tus manos, Padre Santo, y danos la sabiduría para orientarles, para guiarles, para aconsejarles. Y fortalece, Señor, a todos los hermanos que de una u otra forma te están sirviendo en los distintos ministerios. Aquellos hermanos y hermanas que están compartiendo tu palabra, Señor. Y que todo tu pueblo nos unamos para hablar de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Tú vienes pronto, Señor. Lo has prometido. Pero quieres encontrarnos, Señor, trabajando en tu viña, llevando, Señor, tu evangelio, haciendo discípulos. Guárdanos, Padre Santo, y te damos muchas gracias por tu fidelidad, por la provisión material, porque abres puertas, porque nos guías, y aún, Señor, en los momentos de prueba, estás con nosotros, porque usas también las pruebas para purificarnos, para acercarnos más a ti, y para ver, Señor, también cuán grande eres. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.